Pues muy buenos días a todos. Hoy tengo el privilegio de poderles compartir la palabra y espero que a todos les dé gusto que yo la vaya a compartir el día de hoy. Quiero compartirles un tema y por título le puse El hombre más grande y quiero que me ayuden porque que me ayuden a determinar quién es el hombre más grande y les voy a dar dos pistas. Número uno, es bíblico, obviamente este hombre del que estamos hablando. Número dos, no es Jesús. Es del Nuevo Testamento. Ajá. ¿Quién piensan ustedes que es el hombre más grande? ¿Quién da más? Pablo. ¿Alguien tiene una idea de quién pudiera ser? ¿No dan quién? Juan. ¿Qué Juan? No. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a hablar de Juan el Bautista. ¿Por qué el hombre más grande? Yo creo que todos conocen la vida de Juan, pero hoy quiero que hagamos un recuento. Quiero platicarte de su vida cronológicamente. ¿Sí? Quiero platicarte de su vida cronológicamente y quiero hablar de eso para llegar a un punto que yo espero que nos sirva, que nos bendiga esta mañana. Y quiero leerte Mateo 11:11 y dice, y aquí vamos a tener el fundamento del por qué el título del día de hoy. Dice la palabra: de cierto os digo, entre los hombres que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y tengo otro texto, Lucas 7:28, que dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño de los reinos de Dios es mayor que él. Si ustedes buscan en su Biblia, el texto, los dos textos, pero el de Mateo 11:11 viene en rojo para los que tengan así su Biblia. ¿Y eso qué significa? Que son palabras de Jesús. Jesús entonces es el que está diciendo: de cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No hay nadie más grande, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. A lo mejor lo sabíamos, a lo mejor no lo sabíamos. ¿Y cómo está esto? Pues son palabras de Jesús y así lo determinó. No hay mayor que él, ¿sí? Y quiero que vayamos viendo un poco cronológicamente la vida de Juan el Bautista. Ahí está. Antes de que él naciera, se profetizó, hubo una profecía de su nacimiento, desde que él estaría en esta tierra, que él iba a venir. Hubo una profecía desde Isaías, desde Malaquías, se profetizó, y tengo este texto de Malaquías 3:1, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quienes decíais vosotros: he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice aquí en el principio del texto: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Qué se dice? ¿Qué es lo más común que conocemos de Juan el Bautista? Eso, que es el que vino ¿a qué? A preparar el camino, ¿sí? Es el que vino a preparar el camino. En la antigüedad, cuando un rey salía, tenía que salir a alguna diligencia, algún otro lugar, mandaban mensajeros a que por el camino por el cual iba a pasar, lo arreglaran, digamos que le dieran una pasadita, una emparejada, lo emparejaban los caminos, los arreglaban para que cuando el rey pasara, el camino estuviera en buen estado, en perfectas condiciones, y no tuviera incomodidades, no tuviera ahí ninguna situación. Era lo que hacía. Y aquí es algo similar, que Juan el Bautista es enviado para arreglar el camino, para allanar el camino, para preparar el camino. ¿El camino de qué? Porque iba a venir. ¿Quién iba a venir? Jesús venía. Y Juan el Bautista iba a preparar
el camino, la llegada de Jesús. Él iba a hablar, él iba a hablar acerca de Jesús, ¿sí? Se anuncia, entonces estamos viendo que se profetiza el nacimiento de Juan el Bautista, se anuncia del nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas 1, 13 al 17 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, aquí el ángel se le presenta a Zacarías. Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Y le dice, Zacarías y Elizabeth ya eran grandes, ya eran mayores, ellos no habían podido tener hijos, pero Dios tenía desde antes, muchos años antes, desde el tiempo de Malaquías, desde el tiempo de Isaías, ya él tenía un plan para Zacarías, para Elizabeth y para el mismo Juan. Él ya tenía pues ya tenía un plan, ¿sí? Ellos ya eran grandes y no habían podido tener hijos. Y entonces viene el ángel y ¿qué le dice? No temas porque tu oración ha sido oída. Zacarías y Elizabeth habían orado a Dios, que ellos anhelaban, que ellos deseaban tener descendencia, ¿sí? Y aquí el ángel le da la noticia, el anuncio, ¿y qué le dice? Le da detalles, ¿no? Le da detalles, y llamarás su nombre Juan. Ya estaba escrito en el corazón y en la voluntad de Dios el nombre de Juan. Ya estaba ahí, ¿sí? Dice, y tendrás gozo y alegría. Aquí tomemos nota. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Desde que él estaba en el vientre de su madre, ya era un varón lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí Lucas 1:15, se los voy a leer. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Nuevamente estamos hablando del papá de Juan el Bautista. Dice, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué quiero decir con este texto? Dice aquí que Zacarías, sacerdote, era un sacerdote. ¿Y Elizabeth de dónde era? Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué quiero decir? Zacarías era un sacerdote y Elizabeth es decir, era una familia de sacerdotes, era una familia que conocía la palabra de Dios, que conocía las enseñanzas de los judíos. Era una familia, era un matrimonio, eran esposos que dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que sus padres enseñaron perfectamente el camino a Juan el Bautista. Ustedes recuerden y saben que los niños judíos, desde que son muy pequeñitos, se les empieza a enseñar la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, y los que crecen, los judíos van creciendo y desde que tienen prácticamente uso de razón, se les habla de la palabra de Dios, se les habla del Dios que los sacó de la tierra de Egipto, y les enseñan todo lo correspondiente, digámoslo así, acerca del Señor. Muchos de nosotros, pues nacimos, lo digo en mi caso, nacimos, ¿y qué nos fue enseñado? ¿O qué me fue enseñado? A mí no me fue enseñado nada. Nada. Yo no aprendí nada, yo no sabía nada, yo no conocía nada. No puedo decir ni siquiera que era, pues, católico, que era nada, no era nada, porque no me era enseñado nada. Pero a los niños judíos se les enseñaba todo acerca de la palabra de Dios. Y ellos eran de una familia de sacerdotes. Elizabeth
¿Qué dice? De las hijas de Aarón, Aarón el sumo sacerdote, familia de sacerdotes, gente que conocía perfectamente los mandamientos de Dios, que conocían perfectamente la palabra de Dios, que gente que tenía relación con Dios. ¿Qué dice? Que aquí, cuando viene el ángel a hablar con Zacarías, dice la palabra de Dios que él estaba en el lugar santo levantando el incienso, porque esa era la obra, la labor de Zacarías dentro del tabernáculo, el levantar el incienso. Ese era y ahí fue cuando viene el ángel y habla con él para darle el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces eran hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios y que estaban y que iban a enseñar a Juan el Bautista. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Vamos viendo el desarrollo. Aquí dice la palabra de Dios en Lucas 1:80. Y el niño crecía. ¿De qué niño estamos hablando? De Juan. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, el niño estaba fortaleciéndose en espíritu, estaba creciendo, estaba dice aquí, en lugares desiertos, porque él era un hombre, desde pequeño, él ya tenía digámoslo así, una asignación de parte de Dios. Y él vivió apartado, un tanto apartado. ¿Cómo dice él? Voz que clama en el desierto. Hablaba de sí mismo, ¿no? Voz que clama en el desierto. Era un hombre que estaba apartado de las cosas, digamos, del mundo, de las cosas. Él estaba apartado porque él tenía un propósito santo, un propósito de parte de Dios. Y entonces dice aquí, nos enseña la palabra que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Ahora aquí hay otro asunto. Juan el Bautista era nazareo. Quiero que por ahí anotemos y no nos vayamos a confundir. Una cosa es nazareno. Nazareno, ¿cuál es el nazareno? El nazareno es el que nace en Nazaret. Y aquí estamos hablando de nazareo. ¿Qué es un nazareo? Vamos a verlo. Dice Números 6 del 1 al 8. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas hacían un voto para apartarse para Dios, para consagrarse, ahora sí que en cuerpo y alma para Dios. Entonces, aquí dice que si moría su papá o moría su mamá, él no podía acercarse porque se dice que los judíos, si moría alguien y se acercaban, se contaminaban. Entonces aquí las reglas eran muy claras de cuando una persona hacía votos para nazareo. Entonces, estas eran, vamos a decirlo así, las reglas o las condiciones del nazareato, ¿no? Esas son las condiciones. Y estas condiciones, estos votos, Juan el Bautista los tomó, los sabía, los practicaba y los tomó. Estos votos podían ser temporales, poner una fecha y decir, bueno, yo voy a tener mi nazareato por un determinado tiempo, o podía ser de por vida. ¿Sí? Esto era decisión y era una convicción y era un pacto de la persona con Dios. Entonces Juan el Bautista era nazareo. Y ahora quiero que veamos aquí
Sí, como que no se alcanza a ver bien. Creo que veamos este texto que nos habla de Juan 1:19. Sí se alcanza a ver, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron, aquí ya está más grande, aquí Juan ya está, digamos, ya se manifestó en su ministerio, ya está trabajando en la obra de Dios, ya está trabajando en el propósito de Dios. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Quiero decirte algunas cosas de este texto que acabamos de leer. Aquí mandan los fariseos, sabemos quiénes son los fariseos, gente que estaba en contra de Dios, era como una gente, eran religiosos, gente que decía ser, pero realmente no era. Jesús por ahí en algún momento le dijo, sepulcros blanqueados, no son hermosos y limpios por fuera, pero por dentro podridos, ¿no? Entonces los mandan a preguntar, Juan está, si hay un hombre medio loco por su forma de vestir, por su forma de vivir, lo consideran como medio loco, y dicen, hay alguien que está ahí haciendo un tanto de alboroto, vayan a ver quién es, vayan a ver qué asunto con este hombre. Y llegan, dice la palabra, que llegan los sacerdotes y los levitas y empiezan a cuestionar a Juan. Y aquí quiero que veamos unos detalles. Le dicen, ¿tú quién eres? Dice, confesó y no negó, sino confesó. Él no está contestando la pregunta, ¿estamos de acuerdo? Le dicen, ¿tú quién eres? Y él contesta algo que no le están preguntando. Él dice, yo no soy el Cristo. Realmente esa fue la pregunta. Él hubiera dicho, pues yo soy Juan el Bautista, ¿no? Aunque no le están preguntando su nombre, sino le están preguntando, ¿tú quién eres? Pero él contesta algo. Aquí quiero que notemos cómo Juan inmediatamente se adelanta, porque entiende cuál es la intención de los sacerdotes y de los levitas, y él se adelanta porque él los quiere llevar al punto que los quiere llevar. Él se hace a un lado. Yo no soy el Cristo. Dice, entonces tú eres Elías. No soy. Entonces tú eres el profeta. No le dijeron, tú eres un profeta. ¿Cuál es la pregunta? Tú eres el profeta, porque estaban esperando. Entonces, ¿tú eres el profeta? No. Él dice que no. Él en todo momento entendía cuál era su posición. Él lo tenía perfectamente claro. ¿Y él qué hacía? Él se hacía a un lado. No, yo no soy aquí. No soy yo el que importa. Aquí el que importa es otro. Yo no soy el tema en el asunto. Aquí el que importa es otro. Y luego le vuelven a hacer otra pregunta. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y nuevamente vemos a Juan dando una respuesta de lo que no le preguntaron. Le preguntan, ¿por qué pues tú bautizas? O sea, ¿por qué estás bautizando? Y la respuesta de Juan que dice, yo bautizo con agua. ¿Estamos de acuerdo que no es la respuesta a la pregunta? Pero él nuevamente los quiere llevar al punto que los quiere llevar. ¿Sí? Dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista entendía perfectamente su posición y él se hacía a un lado. Yo aquí no soy importante. Importante es el que viene atrás de mí. Él es el importante. Yo aquí no importo si bautizo, si no bautizo, si soy el profeta o no soy, no importa. El que importa es el que viene atrás de mí, del cual yo ni siquiera soy digno de desabrochar su calzado.
Él tenía perfectamente entendidas dos cosas. ¿Quién era él y quién era Jesús? ¿Estamos de acuerdo? Sigamos con este. Aquí, Mateo 3, 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este texto creo que todos lo conocemos, ¿no? Y aquí vemos nuevamente, vemos a la actitud de Juan el Bautista, ¿no? ¿Cómo vienes tú, Jesús? ¿Cómo vienes a mí a que yo te bautice si yo necesito ser bautizado por ti? Él entendía, nuevamente aquí recalco, él entendía cuál era su posición, su postura, cuál era su lugar y cuál era el de Jesús. ¿Sí? Este es un hombre que vio lo que quizá pocos hombres pudieron presenciar, ver, y prácticamente lo hizo físicamente. Nosotros lo hemos hecho. Pero él estuvo ahí en el momento. ¿En qué momento estuvo? ¿Con quién estaba él? Juan, ¿con quién estaba? Con Jesús, porque lo estaba bautizando. ¿Y qué fue lo que descendió? El Espíritu Santo. Juan estuvo presente en el momento con Jesús, en el momento que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y escuchando que la voz desde los cielos. ¿Quién era esta voz desde los cielos? El Padre. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Juan el Bautista estuvo presente en ese momento donde estaba el Hijo, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presenciando, siendo parte de ese momento poderoso. Y digo, nosotros lo hemos vivido porque todos sabemos y creemos que estamos en medio de la presencia de Dios. Pero él estuvo físicamente viendo a Jesús, viendo cómo descendía y escuchando la voz del Padre. Entonces, ¿qué podemos entender de este hombre? Este hombre estaba, desde antes de que naciera, se había profetizado de él. Se había dicho que iba a ser un hombre que iba a venir a preparar el camino de Jesús. Un hombre que fue, desde que estuvo el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, un hombre poderoso desde el vientre de su madre. Un hombre que creció, ¿y qué decía el texto? Que se fortalecía, que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Un hombre que entendió perfectamente cuál era su lugar y que él sabía que él no era importante, que lo importante era Jesús. Él fue un hombre que se apartó voluntariamente, se apartó y para dedicarse al Señor, era consagrado para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Era un hombre que estaba, pues un hombre poderoso, digámoslo así, en el Señor, un hombre poderoso, un hombre que a lo mejor muchos de nosotros quisiéramos tener todo eso que él tenía. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cómo lo ven ustedes? Así fue, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Un hombre poderoso, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, lleno de que yo no soy importante porque lo importante es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero llevarte a otra cosa. Quiero hablarte, y se van a sacar de onda, quiero hablarte del COVID. ¿Qué tiene que ver el COVID en esto? Quiero que hagamos una reflexión acerca de esto. Y quiero que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. El COVID es un virus, y yo les quería preguntar cuál es el mal que, me adelanté, me cuatrapié, cuál es el mal que afecta en este momento al mundo, pues es el COVID, ¿estamos de acuerdo? Pero si analizamos un poco a detalle el virus del COVID, podemos, y quiero que me digan, repito, si están de acuerdo o no, pero podemos, por lo que hemos escuchado, leído y sabido en estos 2 años, podemos entender y saber que el COVID es un virus que realmente es débil, realmente es un virus pues que no resiste estar a la intemperie, que no resiste estar en una superficie, que muere rápidamente. O sea, prácticamente podemos decir que es un virus, pues eso, débil. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede con este virus? ¿Qué necesita? Un cuerpo, ¿sí?
necesita un cuerpo. Y ahí entra en ese cuerpo este virus, y ahora sabemos un poco más todos, no somos médicos ni nada, pero entendemos un poquito del tema. Sabemos que necesita un cuerpo para entrar. Entra un cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿La gente se pone mal? No. Empieza a trabajar. Porque ¿qué hace este virus? Se incuba dentro del cuerpo y va, ¿hacia dónde va? Hacia los pulmones, ¿no? Entonces, ¿y los médicos qué dicen? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos el proceso? ¿Entre cuántos? Y empieza a manifestarse ya como en 14 días, ¿no? Entonces, este virus cuando entra al cuerpo, ¿qué hace? Hace una labor. Incuba, está caminando, va avanzando, llega a los pulmones. ¿Y qué es lo que pasa? Dependiendo del cuerpo de cada persona, es el efecto que este virus puede hacer. Realmente, hoy sabemos que con un paracetamol podemos, por decir, controlar un poco la situación del COVID. No hay nada que hacer, no hay nada más que hacer, ningún tratamiento. Al principio salieron 1000 cosas, pero al final de cuentas nos quedamos con el puro paracetamol y era lo que de alguna manera controlaba a las personas. Pero ¿cuál es la diferencia con este virus con una y otra persona? La condición de la persona, ¿estamos de acuerdo? Hay personas que tenían o que tienen algún padecimiento y ahí es donde el virus hace mella, ¿no? Donde un virus tan débil, un virus que, pues eso, tan débil, pero que es mortal, que es letal, pero que es letal no con toda la gente, sino solamente con aquellos que están con un padecimiento, que están, vamos a decirlo de alguna manera, que están débiles. Es donde este virus puede hacer su efecto, puede hacer ahí estragos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista? Ya lo vimos, ya entendimos. ¿Y qué tiene que ver el COVID? Quiero que vayamos a un punto de reflexión esta mañana. Mateo 11:13. Ya entendemos que quién era Juan, un hombre poderoso, un hombre ungido, un hombre que entendía, que sabía y todo lo que ya vimos. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un pero, hay un pero. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, del 1 al 3. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, en la cárcel, había sido encarcelado, Herodes lo había metido a la cárcel. Dice, los hechos de Cristo les envió 2 de sus discípulos, es decir, Juan envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a quién, a Jesús. Escuchó que Jesús andaba por ahí y manda a 2 de sus discípulos, ¿a qué mandó preguntarle? ¿Y qué le pregunta? ¿Cuál es la pregunta que le manda a decir a Jesús? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué fue lo que pasó aquí con Juan el Bautista? Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que desde antes de que naciera ya tenía un destino poderoso, que desde que estaba en el vientre de su madre, dice la palabra de Dios, que fue lleno del Espíritu Santo, un hombre apartado, un hombre nazareo, un hombre que hizo votos de santidad delante de Dios. Un hombre que vio la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un mismo momento. Y llega la dificultad. Es encarcelado. Llega el momento difícil. ¿Y qué es lo que sucede? Duda. Duda. ¿Y qué dice? Cuando él vio todo lo que vio y dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Yo te quiero decir, les quise llevar paso a paso la vida de Juan el Bautista para ver y entender cómo había sido su vida. Y concluimos todos y acabamos de leer y de ver que era un hombre, repito, poderoso, lleno del Espíritu Santo, apartado, con un propósito santo, con un propósito desde años, desde los tiempos de Malaquías, desde los tiempos de Isaías, antes de que naciera, muchos años antes de que naciera.
y le cae la duda. ¿Cómo es el título de lo que les estoy compartiendo el día de hoy? El hombre más grande. Si al hombre más grande, al hombre lleno del Espíritu Santo, al hombre que vio lo que no muchos han visto, el hombre que presenció lo que presenció, el hombre que se apartó desde que fue apartado desde el vientre de su madre hasta que empezó su ministerio, ¿le pasó esto? ¿Le vino la duda? La pregunta es, ¿qué te espera a ti y qué me espera a mí? ¿Estamos de acuerdo? Que seguro, porque si al hombre más grande le llegó la duda, seguro a ti te va a llegar la duda y a mí me va a llegar la duda. Seguro. Quiero que veamos, cuando dudas, ¿verdad? Quiero que veamos esto. ¿Qué es duda? Según el diccionario, ¿qué es una duda? Duda, carecer de confianza, considerar improbable. Quiero que anotemos algo y que tengamos esto en la mente. No estamos hablando de incredulidad, porque la incredulidad es simplemente no creer, es no creer. Pero la duda es carecer de confianza, es decir, sí confío, sí creo, pero no lo suficiente. Sí creo, sí tengo convicciones, sí tengo cosas en mí, pero no lo necesario. ¿Sí? Considero que Dios puede quizás sanarme. Considero que Dios quizá y tal vez pueda sacarme de esta situación económica. Creo que a lo mejor y con mucha suerte y no sé si sí o si no, Dios me puede sacar de esta circunstancia. Es un punto medio. Porque el incrédulo no cree. Pero ¿sabes qué? Esta palabra, ¿sabes qué es? Esta palabra duda, ¿sabes qué es? Es el virus, el COVID es el virus de este tiempo a todo el mundo. Y esa palabra duda es el virus de todos los cristianos. Es el virus de los cristianos. Es el virus que no nos deja avanzar. Es el virus que si no estamos bien, es como aquel que le da virus y no, COVID y físicamente no está bien, lo mata. Eso, la duda, a ti y a mí nos puede matar. La duda a ti y a mí puede terminar con nosotros. ¿Sabes qué hace la duda? No quiero decir todavía, lo vamos a dejar ahí. ¿Sabes qué hace la duda? La duda nos hunde. La duda nos hunde. Dice la palabra de Dios que estaban los discípulos en una barca. Estaban ahí en una barca y empezó una tormenta, empezó una tempestad y a lo lejos, ¿qué es lo que vieron? ¿Quién recuerda? ¿Qué vieron por ahí? Eso no es, y vieron un fantasma. Es un fantasma. Sí, no, sí es un fantasma, es un fantasma. Se empezaron a acercar y entonces vieron quién vieron que era. Jesús. Conocemos la historia. Era Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro dice, ¿no? Pedro, siempre arrojado, siempre un paso adelante, ¿no? Dice, Jesús, si eres tú, haz que yo vaya. Y entonces dice la palabra que se baja de la barca y empieza a caminar. ¿Y qué es lo que sucede cuando deja de ver a Jesús y empieza a ver las circunstancias, la tormenta, el agua, me imagino que las olas? ¿Qué es lo que sucede? Se hunde. ¿Y qué le dice Jesús? Lo que le dice, la palabra que le dice, lo primero que le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda nos hunde. De repente estamos orando a Dios, de repente estamos en medio de una circunstancia, de repente estamos en medio de la enfermedad, de repente estamos en medio de la situación económica, de repente el matrimonio se está rompiendo, de repente el hijo ya se desvió y ya está, quién sabe hasta dónde. Y le estamos pidiendo a Dios, le estamos rogando a Dios por el hijo, por el matrimonio, por la economía, por la esposa, por el esposo, por la enfermedad. Le estamos pidiendo a Dios. Pero ¿qué pasa? Nos llega el virus.
Porque repito, si al hombre más grande le cayó ese virus, a ti y a mí nos va a caer ese virus. Pero si no estamos fuertes, como sucede con el COVID, ¿qué va a pasar? Nos va a destruir. Ese virus, la duda, nos va a destruir. La duda nos va a hundir. Dice, cuando nosotros, como hijos de Dios, le preguntamos algo al Señor, cuando le hacemos una pregunta a Dios, es porque no sabemos cuál es la respuesta. ¿Por qué X? Y le preguntamos a Dios y no sabemos la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Jesús nos pregunta a nosotros, ¿sabes para qué nos pregunta? Para que nosotros sepamos la respuesta. Él ya la sabe. Pero es para que tú y yo sepamos la respuesta. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice a Pedro? ¿Jesús no lo sabía? Jesús lo sabía. Y le dice, ¿por qué dudaste? Y yo quiero entrar en ese punto. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Hemos visto como Juan el Bautista vio y estuvo en medio de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estuvo presente, viendo, sabía, entendía, conocía, fue instruido. Era un hombre que apartó su vida, dedicó su vida, hizo todo lo necesario para servir a Dios. Y en el momento de la dificultad, dudó. Y la pregunta es, ¿por qué tú y yo dudamos? ¿Por qué dudamos? Nosotros todos hemos visto la mano de Dios. De una o de otra manera hemos visto la mano de Dios extenderse sobre nuestra vida. Todos de alguna manera, creo que no podemos decir que no. Todos de alguna manera hemos visto la mano de Dios extenderse sobre nuestra vida. Hemos visto cosas poderosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo lo digo y siempre lo voy a decir y lo voy a repetir una vez y lo voy a repetir. Ay, ya estoy destruyendo esto. No importa. Lo voy a repetir 100 veces. Porque esto sucedió, fue un milagro de Dios y esto sucedió también para testimonio y lo voy a decir 100 veces y no me voy a cansar de decir. Pero yo vi obrar a Dios poderoso, misericordioso sobre la vida de mi esposa cuando mi esposa se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Y ya lo he platicado, ya se los he compartido, pero no voy a volver a entrar en detalles, pero mi esposa se estaba muriendo, literal, muriendo. Y el médico me la entrega y me dice, tenga a su señora, llévesela a su casa porque no hay nada que hacer aquí, que no se muera aquí y que se muera en su casa. Y me dijo clínicamente, médicamente, no hay nada que hacer. Y no hicimos nada porque dije, si no hay nada que hacer, entonces Dios hará. Y creímos y ahí está. Han pasado muchos años y hemos visto la mano de Dios y ese es un solo testimonio. Hemos visto la mano de Dios extenderse sobre nuestra vida y lo hemos visto en la economía porque hemos estado, y a lo mejor no están para saberlo, pero hemos estado en el hoyo económicamente, sin tener ni qué comer. Algún día en nuestra vida, en algún tiempo, que pasamos una mala racha, ni para comer teníamos ese día, ni para comer. Me despierto en la mañana temprano, las niñas dormidas, mi esposa dormida, y había un diluvio, vivíamos en Acapulco, y había un diluvio, porque había huracán, simplemente no se podía salir a la calle, no había forma de salir a la calle. Y no teníamos un peso y no teníamos nada en el refrigerador. Nada, no había nada en el refrigerador. No había que comer, se despierta mi esposa, nos volteamos a ver y lo primero, sin decir nada, sin decir palabras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me dice, no hay nada. Digo, no tengo un peso. Y en medio de esa situación, cuando no teníamos absolutamente, vimos la mano de Dios extenderse sobre nuestra vida.
Y no ha habido un solo día que mis hijas no desayunen, no comen o no cenen. Nunca, jamás en la vida les ha faltado nada, a pesar de estar en medio de esas circunstancias. Nunca les ha faltado, ni a mí me ha faltado. No puedo decir, yo me quité el taco para dárselos, porque no les ha faltado a ellas y no me ha faltado a mí, ni le ha faltado a mi esposa. Y hemos visto la mano poderosa extenderse. Mi hermana artrítica en un nivel avanzado de artritis, un nivel muy avanzado donde ya no podía caminar, donde tenía que usar bastón, donde estaba, la artritis es una enfermedad progresiva, degenerativa, ya no hay marcha atrás, donde estaba condenada a la cama, a estar postrada en una cama. En un momento, en un segundo, toda esa artritis que tenía en todas sus articulaciones, rodillas, tobillos, muñecas, codos, cuello, en todo, desapareció en un segundo. Desapareció y eso tiene 20 años que sucedió. Y nunca más ha volvido a tener problemas. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Y yo creo que si tú pasas aquí al frente, tendrás muchos testimonios que contar de lo que Dios ha hecho a tu favor, en salud, en la economía, a lo mejor con tus hijos, a lo mejor en tu negocio. Yo no sé, debe de haber, y estoy seguro que debe de haber muchos testimonios de cómo Dios ha obrado a tu favor. Pero vuelvo a hacer nuevamente la pregunta. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? O seré yo, bueno, somos dos, no soy el único, siempre digo, seré el único, pero no somos dos. Solamente Juan el Bautista y yo dudamos. Todos dudamos, pero esa es la pregunta que yo quiero hacer esta mañana. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué permitimos? Es como que sería así de inconsciente. Ahorita ya no es tanto, ya estamos más relajados, pero ya es otro asunto. Pero al principio de la pandemia es como salir a la calle cuando te dijeron no salgas, quédate en casa. Es como salir a la calle, quitarte el cubrebocas, irte a donde está toda la multitud y es irte a poner. Lo mismo es la duda. Lo mismo es la duda. Es irte a exponer donde no hay razón de ser. Es irte a poner y a exponer para que ese virus caiga en ti y haga lo que no queremos que haga, por cuando hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor. Y yo quiero que reflexionemos en esta pregunta. ¿Por qué dudamos? Juan el Bautista entregó su vida entera la dio para el servicio del Señor, se apartó, dejó de hacer lo que por cualquier niño podía haber hecho, dejó de hacer lo que cualquier joven podía haber hecho, dejó de hacer lo que cualquier hombre podía haber hecho, y él se apartó con una finalidad, pero le cayó el virus. Nosotros quizá hemos dejado de hacer muchas cosas, quizá ya no llevamos la vida que llevábamos. ¿Qué nos gustaba? Cada uno sabe lo que a cada uno le gustaba, que era incorrecto. El alcohol, no sé, las drogas, no sé, las mujeres, los hombres, la pornografía. Yo qué sé, cada uno sabe, y Dios sabe en lo que cada uno de nosotros batallamos, y quizá hemos dejado de hacerlo. Hemos estado entregándonos, consagrándonos a Dios, dejando de hacer esas cosas que sabemos que no agradan a Dios, o luchando, por lo menos estamos en una lucha de no quererlo seguir haciendo, de apartarnos de esas cosas, hacernos a un lado. La pregunta es, ¿para qué? Si en el momento, como cuando le vino a Juan el Bautista, le vino el tiempo difícil, dudó. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué dejamos de vivir todo aquello que nos gusta, que nos atrae, que nos hace sentir bien? ¿Para qué estamos luchando en dejarlo de hacer si vamos a dudar? Pero entonces aquí viene una tercera pregunta y con esto voy a concluir. Una tercera pregunta. Pues si al hombre más grande le pasó, pues ya lo dijimos, ¿qué me espera a mí? Me va a llegar. Me va a llegar la duda. La duda me va a llegar. Ese virus va a llegar. Pero si estoy físicamente bien, seguro lo voy a resistir. No me va a hundir. Porque ya lo vimos.
La duda hunde, la duda hunde. Y de repente estamos hundidos y preguntamos, ¿por qué Dios? Y la pregunta de Dios viene, nos va a responder con otra pregunta. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Él conoce la respuesta, pero nosotros no conocemos la respuesta. O sea, si yo me pongo ahorita a preguntarles a uno por uno en alguna situación, ¿por qué dudaste? No conocemos la respuesta. No sabemos por qué dudamos. No sabemos por qué dudamos, pero dudamos. Dudamos y hemos visto la mano poderosa de Dios y dudamos. ¿Qué hacemos? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo le hago? Sí, pues yo he dudado. Si al hombre más grande del mundo, pues seguro me pasa a mí. Yo he dudado, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Primera de Pedro 5, del 8 al 10, nos da la respuesta. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es todo esto? Sed sobrios y velad. Es decir, estemos orando. Cuando habla de velar, habla de oración. Estemos orando a Dios, seamos sobrios, seamos entendidos que tenemos un Dios que va a obrar a nuestro favor, pero seamos entendidos de qué, seamos entendidos que hay un diablo que anda como león rugiente, ¿a dónde? A nuestro alrededor, para querernos devorar. Él no nos puede devorar, pero, si ese virus de la duda nos cae, nos va a devorar. Pero él no tiene nosotros le damos nosotros somos los que le damos esa oportunidad. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Al cual resistir. ¿Ven este hombre trajeado? ¿Qué está con su armadura? ¿Qué está haciendo ahí? Resistiendo. ¿Por qué? Porque no sé si sea buena o mala noticia. No sé si sea buena o mala noticia la que te voy a dar. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, repito, no sé si sea buena o mala, pero ¿sabes cuál es la noticia? Que vas a padecer. Vas a padecer. ¿Qué vas a padecer? No lo sé. No lo sé. Quizá de salud, quizá emocionalmente, quizá matrimonialmente, quizá económicamente, quizá con tus hijos, quizá en tu negocio, quizá en tu trabajo, quizá con tu autoestima, yo no lo sé. Pero la buena, no creo que sea buena, pero la noticia es que vas a padecer. Pero la otra cosa también, no seamos víctimas, ¿no? Como dicen en el video, víctima, ¿no? Porque ¿qué dice aquí? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así como el virus ha afectado a todo el mundo, todos estos padecimientos no nada más a mí me pasan. No nada más yo sufro económicamente. No nada más yo sufro en enfermedad. No nada más yo sufro en mi trabajo. No nada más, sino todo en este momento, todo el mundo está padeciendo algo diferente. Hay algún padecimiento, algo nos está afectando a todos, no somos los únicos. Volteamos, Dios, ¿por qué a mí? Y si Dios nos contestara, nos diría, mijito, no eres el único, todos están padeciendo de una o de otra manera. Pero ¿qué tienes que hacer? Resistir firmes, no solamente resistir, me pongo y voy a resistir y aquí aguanto y como dicen el dicho, ya no veo lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y no se trata de resistir, porque aquí voy a estar resistiendo, yo aquí aguanto, Señor, hasta que tú hagas pasar este tiempo. ¿Qué dice? Resistir firmes en la fe. O sea, resistir con sentido, no sin sentido. No, aquí yo apechugo, Dios, yo aquí apechugo. No, no se trata de que aquí apechuguen. Sí, pero no.
sino con dándole sentido, con fe. Sé que es un tiempo difícil, sé que Dios me está probando, porque si quizá vino el diablo y le dijo a Dios, préstamelo tantito porque lo voy a zarandear como al trigo. ¿No pasó así con Pedro? Que le dice el diablo al Señor, lo voy a agarrar tantito y lo voy a zarandear como al trigo. ¿Y qué le dice el Señor? Le da permiso. ¿Y qué le dice? Solamente no toques su alma. Es decir, no puedes pasarte del límite que yo te pongo. Vamos a padecer, pero resistamos firmes. No dudemos. Bueno, quizá la duda venga, pero si yo estoy firme en la fe y yo sé que esto es temporal y yo sé que esto va a pasar por el favor de Dios, pero yo hago lo que tengo que hacer. ¿Qué hago? Ya se me perdió. La fe, ¿dónde dice la fe? Resistir firmes, resistir firmes, resistir firmes en la fe. Si yo estoy mal, y volviendo al COVID, si yo estoy mal, me va a matar. Pero si yo estoy teniendo mi tratamiento, lo que tenga, porque podemos estar débiles, porque podemos tener algún padecimiento, y me refiero ahora espiritualmente, podemos estar batallando, pero yo tengo que hacer lo mío, y tengo que apartarme de eso, y tengo que alejarme de eso, y tengo que estar en la presencia de Dios, y tengo que estar leyendo la palabra, y tengo que fortalecer, para que si este virus llega, yo esté más entero, y yo con mi puro paracetamol pueda brincarla sin ningún problema. Pero si yo estoy débil, si yo digo, Dios, pues que pase rápido esto y no hago nada, me subo a la hamaca y ahí me quedo esperando a que Dios haga todo lo que también nosotros tenemos que hacer, no llegamos a ningún lado. Nos vamos a hundir, porque la duda hunde. Y sí, yo te quiero decir esta mañana, quizá estés hundido el día de hoy. Quizá estés hundido. Porque dudaste. Hundido, yo no lo sé, en algo, en alguna situación. Porque dudaste. Y la duda nos hunde. Pero ¿qué pasó cuando Pedro se estaba hundiendo? La mano del Señor. Si tú hoy estás hundido en la situación que sea, ahí está la mano del Señor para levantarte, para sostenerte, para decirte, resiste, porque esto solamente es un tiempo. Es un breve tiempo solamente. Resiste, porque mi mano poderosa está sobre de ti. Es un breve tiempo, porque todos están padeciendo. Y cuando hayas resistido, y cuando hayas aguantado, y cuando hayas estado fortaleciéndote en la fe, y si dudaste quizá, pero te levantaste, te recuperaste, te reincorporaste, entonces Él mismo, ¿quién es el mismo? Dios. El mismo Dios por el cual dudaste, por el cual pensaste que te había abandonado, por el cual pensaste que se había olvidado de ti, que se había apartado de ti, el cual pensaste que no te escucha, porque cuántas veces hemos escuchado, tú ora por mí porque Dios a mí no me escucha. Pero ese por el cual tú dudaste, por ese por el cual que tú pensaste que te había abandonado, por ese que tú pensaste que se había alejado y que ya no te escuchaba. Ese que tú habías pensado que estaba ocupado quizá en otras cosas, menos en las tuyas. El que tú pensaste pues, que quizás sea improbable que algo suceda en mi vida. Es muy improbable, porque carezco de confianza. Ese mismo del que tú dudaste,
ese mismo del que tú dudaste, perdón, ese mismo que tú dudaste está ahí está, en medio de la tempestad, en medio de las olas, en medio de la tormenta. Ahí está junto a ti, para extender su brazo y levantarte. Ahí está. Y entonces te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. ¿Sí? Pero ahora veámoslo al revés. Veámoslo al revés. Si yo dudo, ni me perfeccionará, ni me afirmará, ni me fortalecerá, ni me establecerá. Será importante trabajar contra la duda porque nos va a llegar, como el COVID, ¿no? Decían, en algún momento de la vida, todos nos vamos a infectar, ¿no? Así se decía. Yo creo que ya llegó ese momento, me imagino que ya llegó. Yo creo que ya todos nos infectamos. Ya llegó ese momento. Pues esto igual nos va a llegar, pero va a depender mucho de cómo estemos, de nuestra actitud, de nuestra visión, de nuestra idea acerca de Dios. De estar fortalecidos en el Señor, en el que pensamos que nos ha abandonado. No nos ha abandonado, es un breve tiempo que va a dejar que padezcamos. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar al siguiente nivel. Porque no es, que sufra un rato por mal portado, que sufra un rato para que se aliviane. No es eso. Sino Dios permite cosas para llevarnos al siguiente nivel, para que maduremos, para que crezcamos, para que podamos ver su mano poderosa. Dice la palabra de Dios que iba caminando con uno de sus discípulos y había una persona que estaba enferma, ¿no? Y le pregunta el discípulo a Jesús, le dice, ¿qué onda con este? ¿Él pecó, pecaron sus padres o quién pecó? ¿Por qué está así? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No pecó él, no pecaron sus padres, nadie pecó. Esta situación está para que mi nombre sea glorificado, sea exaltado, para que mi mano a través de esta situación se vea mi poder, mi gloria y todo lo que yo puedo hacer. Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida para eso, para que su nombre sea exaltado. A veces Dios permite sus cosas porque tiene un trato con nosotros, porque a veces somos necios, porque a veces somos no entendidos, porque a veces ya nos dijo algo y no entendemos. Dios opera de muchas formas, pero son temporadas, ¿Cuál es lo que te corresponde a ti y cuál es lo que me corresponde a mí? Ser sobrios y velar y resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe, porque el Señor está ahí para levantarnos. Amén. Cierra tus ojos. Dios, te damos gracias, Padre. Gracias te damos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias te damos porque tú estás ahí, Dios, para fortalecernos. Tú estás ahí, Dios, para levantarnos. Tú estás ahí. Siempre has estado ahí al lado de nosotros cuando nos estamos hundiendo porque la duda llegó a nuestra vida. Tú estás ahí, Dios, pero nosotros somos los que nos hemos volteado a otro lado. Y queremos darte gracias porque tu brazo extendido siempre ha estado dispuesto para nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra que nos enseña que la duda es un virus que nos hunde. Gracias por tu palabra que esta mañana nos ha enseñado que no tiene sentido apartarnos y dejar de hacer cosas incorrectas y tratar de vivir una vida agradable delante de ti, pero estamos dudando. Mi amanecer. Gracias, Dios, porque todo lo que nos sucede es temporal, son temporadas que tú permites para enseñarnos, para edificarnos, para establecernos, para afirmarnos, para llevarnos al siguiente nivel, Dios.
Gracias te damos porque todo, absolutamente todo lo que tú haces es con propósito santo. Y a veces nosotros no lo entendemos. Y a veces no lo vemos. Y a veces nos cerramos y nos apartamos y cerramos nuestro corazón y cerramos nuestros oídos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Porque no actúas rápido. Porque no obras rápido, porque nosotros queremos como el microondas meter nuestro problema y meter nuestra situación y ponerle 15 segundos y que esté resuelto y que esté listo el problema. Pero son tus tiempos, Dios. Así como lo hiciste con Zacarías y con Elizabeth, que por años oraron y te rogaron y oraron y ayunaron y te pidieron. Pasaron los años y se hicieron viejos, que habían perdido la esperanza de tener un hijo. Tú llegaste con las buenas nuevas, con tu ángel, a decirles: no temas, porque tu oración ha sido escuchada y tendrás un hijo. Así vendrá Dios en el momento perfecto y en el momento exacto a decirte: no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y aquí pongo delante de ti la situación, la respuesta a tu problema, la solución a tu problema está aquí delante de ti. Pero tenemos que resistir y tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios. Porque cuando pensamos que ya se hizo viejo el problema, es el momento perfecto para Dios. Ayúdanos, Dios, a ser entendidos, Padre. Ayúdanos a ser entendidos, Dios. Ayúdanos, Padre, a que debemos mantenernos lejos de la duda. Será casi imposible que no llegue a nuestra vida, pero que podamos mantenernos lejos de la duda, que podamos mantenernos lejos de ese virus que afecta nuestra vida espiritual, que nos puede apartar porque no llegó la respuesta, porque no llegó la solución, porque yo esperaba algo que nunca sucedió. Me puede apartar y me puedo hundir. Ayúdanos, te pedimos esta mañana, Dios. Ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a ser hombres y mujeres sobrios que velamos para resistir las acechanzas del enemigo, Dios. Ayúdanos a estar que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra vida esté fortalecida para este virus, para poder enfrentarlo y encararlo y estar de pie y que no haga mella en nuestra vida, Dios. Te lo rogamos esta mañana en el nombre de Jesús, Dios. Te lo rogamos esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a no dudar. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de plena confianza en ti, Dios. Ayúdanos, Padre, esta mañana te pedimos, Dios. Ayúdanos a ser entendidos que nosotros tenemos una parte que hacer, Dios. Te lo rogamos esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Me llamaste por mi nombre y fuiste tú mi amanecer. Abrí la puerta y te invité, el corazón te lo entregué. Puse mis pies sobre los tuyos y mis pasos dejé guiar. A partir de ese momento todo se tornó a un camino de amor. Tu verdad trajo sorpresas que la vida me cambió. Tu bondad me rescató, tu perdón me redimió. Fuiste tú tan oportuno, mi amado Salvador. Yo quiero corresponderte con toda mi mente, con todas mis fuerzas, alma y corazón. Mi legítimo amor, mi ilusión. Eres todo lo que quiero, todo lo que anhelo, lo que necesito, lo encuentro en ti. La razón de mi existir y mi vivir.
sentí cuando pasaste cerca y desperté. Tu llamado escuché, salí a buscarte y en lo oscuro de mi vida te encontré. Tu bondad me rescató, tu perdón me redimió. Fuiste tú tan oportuno, mi amado Salvador. Yo quiero corresponderte con toda mi mente, con todas mis fuerzas, alma y corazón. Mi legítimo amor, mi ilusión. Eres todo lo que quiero, todo lo que anhelo, lo que necesito, lo encuentro en ti. La razón de mi existir y mi vivir. Yo quiero corresponderte con toda mi mente, con todas mis fuerzas, alma y corazón. Mi legítimo amor, mi ilusión. Eres todo lo que quiero, todo lo que anhelo, lo que necesito, lo encuentro en ti. La razón de mi existir y mi vivir.